El sol de agosto caía como plomo derretido sobre las calles polvorientas de San Miguel de los Remedios, un pueblo olvidado en las montañas de Oaxaca, donde las casas de adobe se aferraban a la ladera como dientes podridos. Teresa Méndez observaba desde la ventana de su cocina, sus manos ásperas y agrietadas sosteniendo un rosario que ya no rezaba, solo acariciaba con movimientos mecánicos, obsesivos. Habían pasado 3 años desde aquella noche, 3 años desde que su hija Sofía salió a comprar tortillas a la tienda de don Eusebio y nunca regresó. El pueblo entero la buscó durante semanas. Los hombres recorrieron los barrancos con linternas. Las mujeres pegaron fotografías en cada poste de luz, en cada muro desconchado. La policía estatal vino 2 veces. Hizo preguntas sin sentido, prometió investigar y desapareció tan completamente como la propia Sofía. Teresa gastó todos sus ahorros en un detective privado que solo le trajo mentiras envueltas en esperanza. Un testigo que la había visto subir a una camioneta blanca, otro que juraba haberla reconocido en un mercado de Puebla, rumores que se disolvían como humo cada vez que Teresa intentaba atraparlos. Pero Teresa sabía la verdad. La conocía en sus huesos, en cada fibra de su cuerpo que se había marchitado desde aquella noche. Sofía estaba muerta. Lo supo cuando encontró el moño rosa que siempre llevaba en el cabello, tirado en el callejón detrás de la iglesia, manchado de tierra, y algo más oscuro que Teresa no quiso identificar. Lo supo cuando sus sueños se llenaron de gritos silenciosos y manos pequeñas arañando tierra. Lo supo cuando su corazón simplemente dejó de latir con esperanza y comenzó a latir solo con rabia. Miguel, su hijo menor, tenía 7 años cuando Sofía desapareció. Ahora tenía 10, y Teresa lo observaba desde el umbral de su pequeño cuarto. El niño jugaba con sus carritos de juguete, haciendo sonidos de motor con la boca, sus rodillas flacas asomando por los pantalones cortos, remendados una y otra vez. Su cabello negro y lacio le caía sobre la frente. Sus ojos oscuros brillaban con esa inocencia que Teresa sabía que no duraría mucho más en un lugar como San Miguel, donde los niños crecían demasiado rápido y las niñas desaparecían sin que nadie moviera un dedo. Teresa cerró los ojos y vio a Sofía. Siempre la veía. Su hija perfecta con sus 11 años eternos, su sonrisa que mostraba el huequito de un diente que acababa de caerse, sus trenzas largas que Teresa cepillaba cada noche antes de dormir. Sofía cantaba mientras hacía sus tareas del hogar, ayudaba a su madre en la cocina, cuidaba de Miguel con una ternura que partía el alma. Era perfecta. Era todo lo que Teresa había soñado tener. Una hija que la acompañaría en la vejez, que aprendería sus recetas, que algún día le daría nietos y mantendría viva la memoria de la familia Méndez. Y se la habían arrancado. Como se arrancan las flores más bonitas del jardín, como se roban las cosas preciosas de las casas pobres, porque nadie va a hacer nada al respecto. La idea llegó a Teresa una noche de insomnio, 3 meses después del 3er aniversario de la desaparición. Estaba sentada en la cocina, mirando las fotografías de Sofía pegadas en la pared junto a estampitas de la Virgen de Guadalupe que ya no le traían consuelo. Entonces miró hacia el pasillo y vio la luz encendida en el cuarto de Miguel. Se acercó en silencio y lo encontró dormido, abrazado a su almohada, el cabello largo cayéndole sobre la cara. El cabello, largo, como el de Sofía. Teresa no había dejado que Miguel se lo cortara en los últimos meses. Le decía que no tenían dinero para el peluquero, que ella se lo cortaría después, que esperara un poco más. Pero la verdad era otra. La verdad era que cuando Miguel dormía así, con el cabello cubriendo sus rasgos infantiles, Teresa podía cerrar los ojos a medias y ver a Sofía. Podía engañarse a sí misma, aunque fuera por unos segundos, aunque fuera una mentira que ella misma se contaba. ¿Y si no fuera una mentira?
La pregunta la golpeó como un relámpago en medio de la noche seca. ¿Y si pudiera tener a Sofía de vuelta? No a la Sofía real, esa ya se la habían llevado, pero otra versión. Una Sofía que nadie pudiera quitarle. Una Sofía que estaría siempre en su casa, bajo su control, segura. Miguel era muy parecido a su hermana. Tenían los mismos ojos, la misma nariz pequeña, la misma piel morena clara que habían heredado del padre, que los había abandonado años atrás. Solo necesitaba ajustes. Solo necesitaba que Teresa lo guiara, lo moldeara, lo transformara. Al principio fueron cambios pequeños. Teresa comenzó a comprarle a Miguel ropa de colores más suaves. Ya no los azules y verdes que el niño prefería, sino rosas pálidos, amarillos, morados. Le decía que era lo que había en oferta en el tianguis, que no había más opciones. Miguel se quejó las primeras veces, pero Teresa sabía ser firme cuando era necesario. Una mirada severa, un tono de voz que no admitía réplica, y el niño bajaba la cabeza y se ponía lo que ella le daba. Después vino el pelo. Teresa dejó de mencionarle el corte. Comenzó a peinarle el cabello hacia atrás con gomina. Luego lo trenzaba cuando estaban solos en casa. «Para que no te moleste mientras haces la tarea», le decía. Miguel protestaba, decía que los niños de la escuela se burlaban, que lo llamaban niña, que no quería ir así. Teresa lo consolaba, le decía que eran tontos, que no le hicieran caso, pero nunca le cortaba el pelo. Los vecinos comenzaron a murmurar. San Miguel era un pueblo pequeño, donde todos conocían los asuntos de todos, donde las lenguas se movían más rápido que las noticias. Doña Remedios, la vieja chismosa que vivía 3 casas abajo, le dijo a Teresa en el mercado: «Oye, comadre, ¿y ese pelo tan largo del chamaco? Se ve raro. Ya debería cortárselo, ¿no?» Teresa la miró con ojos vacíos y respondió: «No es su problema, doña Remedios. Miguel es mi hijo y yo decido cómo se ve». La mujer retrocedió ante la frialdad de esas palabras. Había algo en los ojos de Teresa que ya no era completamente humano, algo que se había roto aquella noche hace 3 años y nunca se había vuelto a armar correctamente. En la escuela las cosas empeoraron para Miguel. Los otros niños lo empujaban en el recreo, le jalaban el pelo, le decían «mariquita», «mitad, mitad», «el niño, niña». Miguel llegaba a casa con los ojos rojos de llorar, los útiles escolares rotos, el uniforme sucio. Le suplicaba a su madre que le cortara el pelo, que le comprara ropa normal, que lo dejara ser como los demás niños. Teresa lo abrazaba, le acariciaba el cabello largo y le susurraba: «No les hagas caso, mi amor. Tú eres especial, tú eres perfecto así, eres mi niño hermoso». Pero en su mente, Teresa no veía a Miguel, veía a Sofía, y Sofía nunca se quejaba. Sofía siempre sonreía. Sofía era perfecta. Una tarde de octubre, Teresa tomó la decisión final. Entró al cuarto de Miguel, mientras el niño hacía su tarea de matemáticas, su lengua asomando por la concentración. Teresa traía una bolsa del mercado en la mano. «Miguel, ven acá. Tengo algo para ti». El niño levantó la vista, sus ojos llenos de la cautelosa esperanza de los niños que han aprendido a temer las sorpresas. Teresa sacó de la bolsa un vestido. Era sencillo, de algodón blanco con flores amarillas bordadas en el cuello. Era idéntico a uno que Sofía había tenido. «Quiero que te lo pruebes», dijo Teresa con una voz que no admitía discusión. Miguel se quedó paralizado. Sus ojos se movieron del vestido a su madre y de vuelta al vestido. «Mamá, eso es de niña. Te lo vas a poner». «No quiero. Yo soy un niño, mamá, yo no». La bofetada llegó tan rápido que Miguel no tuvo tiempo de anticiparla. El sonido resonó en el pequeño cuarto como un disparo. El niño se llevó la mano a la mejilla, sus ojos llenándose de lágrimas de sorpresa y dolor.
Teresa nunca lo había golpeado antes, nunca. «Te dije que te lo pongas», repitió Teresa, su voz ahora temblando, no de arrepentimiento sino de algo más oscuro, algo feroz. Ahora, Miguel se quitó lentamente la ropa con manos temblorosas. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no hacía ruido. Había aprendido que hacer ruido solo empeoraba las cosas. Se puso el vestido, que le quedaba un poco grande, colgando de sus hombros delgados. Se veía ridículo, un niño de 10 años disfrazado de niña, pero Teresa no veía ridiculez. Teresa veía a Sofía. «Perfecto», susurró, y había lágrimas en sus ojos también, pero eran lágrimas de alegría. «Eres perfecta, mi niña, mi Sofía». «No soy Sofía», dijo Miguel con voz quebrada. «Soy Miguel, tu hijo». Teresa se acercó y lo tomó de los hombros con fuerza. Sus dedos se hundieron en la carne del niño hasta que él hizo una mueca de dolor. «Ya no», dijo Teresa. «Ya no eres Miguel. Miguel se fue. Ahora eres Sofía. Mi Sofía regresó a mí. No, mamá, por favor. Di tu nombre. Miguel». Otra bofetada, más fuerte esta vez. «Di tu nombre». El niño sollozaba ahora, temblando como una hoja bajo las manos de su madre. «Miguel». Teresa lo sacudió. «Di tu nombre. Sofía». La palabra salió como un gemido, como una rendición. Teresa sonrió. Era la primera vez que sonreía en 3 años. «Así es, mi amor. Eres Sofía, mi niña hermosa, y nunca, nunca te vas a ir. Mamá no va a dejar que te vayas». Esa noche, Miguel durmió en su cama con el vestido puesto. Teresa había cerrado la puerta de su cuarto con llave desde afuera. Escuchó al niño llorar durante horas, hasta que el agotamiento finalmente se lo llevó. Teresa se sentó en la cocina, bebiendo té de manzanilla amargo, mirando las fotografías de Sofía. «Ya volví, mamá», susurró a las fotografías. «Ya estoy en casa». Afuera, el viento de la montaña aullaba entre las calles vacías de San Miguel de los Remedios. Los perros ladraban a la nada, y en algún lugar, en un barranco o en una fosa clandestina, o en un lugar que nadie nunca encontraría, los huesos de Sofía Méndez descansaban en la oscuridad, sin saber que su nombre seguía vivo en los labios de un niño que lentamente estaba siendo borrado de la existencia. Los meses siguientes fueron una pesadilla de la que Miguel no podía despertar. Teresa transformó su cuarto en una prisión decorada con los restos de la vida de Sofía. Las paredes rosa pálido que antes habían pertenecido a su hermana, ahora lo rodeaban como las paredes de una celda. Los juguetes de Miguel, sus carritos, sus figuras de acción, su pelota de fútbol desinflada, desaparecieron una noche mientras dormía. Cuando despertó, en su lugar había muñecas de trapo, una cocinita de plástico rosa y los viejos libros de cuentos de hadas de Sofía. Teresa había dejado de llamarlo Miguel por completo. Si el niño no respondía a Sofía, simplemente no comía. Los primeros días, Miguel resistió. Se negó a responder, se negó a ponerse los vestidos, se negó a participar en la locura de su madre, pero Teresa tenía métodos. El hambre era uno, el encierro era otro, y cuando esos fallaban, estaban sus manos que habían perdido toda suavidad, toda capacidad de dar cariño sin dejar marcas. Miguel aprendió rápido que la resistencia solo traía dolor. Aprendió a responder cuando Teresa lo llamaba Sofía. Aprendió a ponerse los vestidos sin protestar. Aprendió a sentarse con las piernas cruzadas, a no correr, a mantener la voz suave. Aprendió a existir en el espacio entre quien era y quien su madre necesitaba que fuera. La escuela se convirtió en su único escape, pero incluso eso estaba contaminado. Teresa ahora lo vestía para la escuela con ropa que estaba justo en el límite de lo aceptable. Pantalones que eran demasiado ajustados, camisetas de colores pastel, suéteres con detalles que podrían ser confundidos con femeninos. Mantenía su pelo atado en una cola baja,
Decía a los maestros que era por cuestiones de higiene. Los niños en la escuela lo torturaban sin piedad. Le ponían apodos, le escondían sus cosas, lo empujaban en los baños. Miguel dejó de hablar en la escuela. Se convirtió en un fantasma que se deslizaba por los pasillos con la cabeza baja, que se sentaba al fondo del salón, que comía solo durante el recreo. Los maestros notaron el cambio, pero, como pasa tan a menudo, no hicieron nada. Era más fácil ignorar a un niño silencioso que enfrentar lo que ese silencio podría significar. En casa, la transformación continuaba. Teresa le enseñó a cocinar las recetas que había enseñado a Sofía. Le enseñó a limpiar la casa exactamente como Sofía lo hacía. Le enseñó a coser, a bordar, a hacer las tareas del hogar que en su mente una niña debía saber. Miguel aprendió porque no tenía opción. Sus manos pequeñas se llenaron de cicatrices de quemaduras y cortes mientras aprendía a navegar la cocina bajo la mirada crítica de su madre. Sofía lo hacía mejor, decía Teresa cada vez que Miguel cometía un error. Sofía nunca quemaba los frijoles. Sofía nunca dejaba polvo en las esquinas. ¿Por qué no puede ser como ella? Y ahí estaba la verdad cruel que Miguel comenzó a entender. No importaba cuánto intentara, nunca sería suficiente, porque no estaba tratando de ser mejor en las tareas del hogar o de aprender habilidades nuevas. Estaba tratando de ser un fantasma, estaba tratando de ocupar el espacio de alguien que ya no existía, y los vivos nunca pueden llenar completamente el espacio de los muertos. Los vecinos comenzaron a hablar más abiertamente. San Miguel era un pueblo donde la gente vivía apretada, donde las paredes eran delgadas y los secretos más delgados aún. Escuchaban a Teresa hablar sola, murmurando conversaciones con Sofía. La veían en el mercado comprando vestidos de niña para un hijo que claramente era varón. Veían a Miguel caminar cabizbajo, cada vez más delgado, aunque cada vez más pálido, con moretones en los brazos que su ropa no podía ocultar completamente. Doña Remedios, que nunca podía mantener la boca cerrada, finalmente fue a hablar con el padre Jacinto, el cura del pueblo. Le contó lo que había visto y oído, las preocupaciones que compartían las mujeres del mercado. El padre Jacinto era un hombre viejo, cansado de escuchar los pecados y tragedias de un pueblo que Dios parecía haber olvidado. Había bautizado a Sofía, había rezado en su búsqueda, había presidido la misa en su memoria. Conocía a Teresa, conocía su dolor. Una tarde de diciembre, el padre Jacinto tocó a la puerta de la casa de los Méndez. Teresa abrió con desconfianza. Ya no confiaba en nadie, veía amenazas en cada visita, en cada pregunta. «Buenas tardes, Teresa. Venía a ver cómo estaban tú y el niño». «Estamos bien, padre. No necesitamos nada». «¿Puedo pasar? Me gustaría hablar contigo». Teresa dudó. Pero no podía simplemente cerrarle la puerta a un sacerdote. No en un pueblo como San Miguel. Lo dejó entrar. La casa olía a cerrado, a tristeza acumulada. El padre Jacinto notó de inmediato los cambios. Los vestidos colgados en el tendedero del patio, las muñecas en la sala, las fotografías de Sofía por todas partes, como un altar a una santa menor. «¿Dónde está Miguel?», preguntó el padre. «Está en su cuarto, haciendo su tarea». «¿Puedo verlo?». Algo pasó por los ojos de Teresa, algo salvaje y asustado. «Está ocupado». «Teresa». El padre Jacinto eligió sus palabras cuidadosamente. «La gente del pueblo está preocupada. Dicen que el niño ya no sale, que cuando lo ven está muy delgado, muy callado. Dicen que lo visten de forma extraña. La gente del pueblo debería ocuparse de sus propios asuntos», respondió Teresa con voz helada. «Entiendo tu dolor. Sé que perder a Sofía fue...». «No perdí a Sofía», interrumpió Teresa. Sus ojos brillaban con algo febril. «Sofía está aquí. Está conmigo. Regresó». El padre Jacinto sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Había visto muchas cosas en sus 50 años como sacerdote, pero esto era diferente. Esto era la locura nacida del dolor. La clase de locura que no se podía exorcizar con agua bendita. Teresa, Sofía está con Dios ahora. Miguel necesita a su madre, no. ¡Miguel se fue!, gritó Teresa, poniéndose de pie. Miguel se fue con Sofía. Ahora tengo a mi niña de vuelta y nadie, ¿me oye? Nadie me la va a quitar otra vez. En ese momento se escuchó un ruido del pasillo. El padre Jacinto volteó y vio a Miguel parado en el umbral de su cuarto. El niño llevaba puesto un vestido azul claro, su cabello largo ahora le llegaba hasta los hombros. Estaba tan delgado que el vestido colgaba de él como una mortaja. Sus ojos estaban vacíos, muertos, como los ojos de alguien que ya se había rendido a su destino. «Sofía, vuelve a tu cuarto», ordenó Teresa. El niño no se movió por un momento. Miró al padre Jacinto, y en esa mirada había una súplica silenciosa, un grito de ayuda que no podía expresar en voz alta por miedo a las consecuencias. Luego, lentamente se dio la vuelta y desapareció de nuevo en la oscuridad de su habitación. El padre Jacinto se levantó. «Teresa, esto no está bien. El niño necesita ayuda. Tú necesitas ayuda». «Fuera de mi casa», dijo Teresa, su voz peligrosamente calmada. «Y si vuelve a molestarme, si envía a alguien a quitármela, juro por Dios que...» «¿Qué?», preguntó el padre Jacinto. «¿Qué harás, Teresa? Ven y...» Ella no respondió, pero no necesitaba hacerlo. La amenaza colgaba en el aire entre ellos como humo venenoso. El padre Jacinto se fue, prometiéndose a sí mismo que haría algo, que llamaría al DIF, que hablaría con las autoridades. Pero en el fondo sabía la verdad que todos en San Miguel conocían: las autoridades no vendrían. El DIF estaba sobrecargado, sin recursos, lidiando con cientos de casos peores. Y para cuando alguien realmente investigara, si es que alguna vez lo hacían, podría ser demasiado tarde. Esa noche, Teresa castigó a Miguel por haber salido de su cuarto sin permiso. Lo encerró por 3 días, dándole solo agua y tortillas duras. Cuando finalmente lo dejó salir, el niño temblaba de debilidad. Teresa lo abrazó, le acarició el cabello y le susurró al oído: «Perdóname, mi amor, pero tienes que entender, mamá hace esto porque te ama, porque no puede perderte, no otra vez». Miguel ya no lloraba. Había aprendido que las lágrimas no servían de nada. Solo asintió, su cuerpo pequeño aceptando el abrazo de su carcelera. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Miguel dejó de ir a la escuela. Teresa dijo a los maestros que estaba enfermo, que lo estaba educando en casa. Nadie insistió mucho. Un niño menos en un salón sobrecargado era casi un alivio. La realidad de Miguel se redujo a 4 paredes rosa, a los susurros de su madre, a las interminables tareas domésticas. Aprendió a disociarse, a enviar su mente lejos mientras su cuerpo hacía lo que Teresa ordenaba. Imaginaba que era un pájaro volando sobre las montañas de Oaxaca, libre y liviano. Imaginaba que era agua, fluyendo río abajo hacia el océano que nunca había visto. Imaginaba que era cualquier cosa excepto lo que era: un niño atrapado en la fantasía enloquecida de una madre rota. Una noche de febrero, casi 2 años después de que la pesadilla comenzara, Miguel estaba preparando la cena cuando escuchó a Teresa hablar en la sala. Pero Teresa estaba sola. Miguel se asomó cuidadosamente y la vio sentada en el sillón viejo, mirando la fotografía de Sofía que tenía en las manos. «Sí, mi amor, ya sé», decía Teresa a la fotografía. «La carne quedó un poco seca, pero está aprendiendo. Dale tiempo, vas a ver que pronto cocina tan bien como tú». Una pausa. «¿Qué dices? ¿Que quieres que le ponga el vestido verde mañana?» «Sí, el que tanto te gustaba. Se lo pondré». Otra pausa. «Te extraño también, mi niña, pero estás aquí, ¿verdad? Nunca te fuiste realmente». Miguel observaba horrorizado. Su madre no solo lo había transformado a él, se había transformado a sí misma
en algo irreconocible. Ya no estaba tratando de hacer que él fuera Sofía. De alguna manera, en su mente fragmentada, él ya era Sofía, y la verdadera Sofía era ahora una especie de espíritu con el que Teresa podía conversar, un fantasma que habitaba las fotografías y los recuerdos. Miguel se dio cuenta en ese momento de una verdad aterradora: nunca iba a escapar. No mientras Teresa viviera, no mientras él viviera. Su madre había encontrado una manera de mantener a Sofía viva, y esa manera requería que Miguel muriera poco a poco, día a día, hasta que ya no quedara nada de él, excepto una cáscara vacía que respondía a un nombre que no era el suyo. Esa noche, por primera vez en meses, Miguel lloró. Lloró silenciosamente en su cama, mordiendo la almohada para que Teresa no lo escuchara. Lloró por sí mismo, por su hermana perdida, por su madre perdida también, en su propia manera. Lloró por la infancia que le habían robado, por la libertad que nunca conocería. Y mientras lloraba, una parte de él se preguntó si Sofía había tenido suerte. Al menos su sufrimiento había terminado. Al menos ella estaba en paz. Miguel, en cambio, estaba atrapado en un infierno que no tenía fin a la vista. Un infierno hecho de amor retorcido y pérdida y locura. Afuera, las estrellas brillaban indiferentes sobre San Miguel de los Remedios. El pueblo dormía, ajeno o indiferente al horror que ocurría en la casa de los Méndez, porque en lugares como San Miguel, donde la tragedia era tan común como el pan, donde los desaparecidos eran tantos que ya no cabían en las oraciones, la gente había aprendido a mirar hacia otro lado. A sobrevivir significaba no involucrarse demasiado en el dolor ajeno, porque si lo hacías, si realmente veías el horror que te rodeaba, te volvería loco. Y así, Miguel aprendió la lección más cruel de todas: que puedes gritar y nadie vendrá, que puedes desaparecer estando aún vivo, que hay destinos peores que la muerte, y uno de ellos era convertirse en el fantasma de otra persona, mientras tu propio corazón seguía latiendo. El tercer año fue el año en que Miguel comenzó a olvidar quién había sido. Era como si su identidad fuera una fotografía dejada al sol, los colores desvaneciéndose lentamente hasta que solo quedaban formas borrosas. A veces se miraba en el espejo, cuando Teresa le permitía usar el baño sin supervisión, que era cada vez menos frecuente, y ya no reconocía a la persona que le devolvía la mirada. Su cabello ahora le llegaba a media espalda. Teresa lo cepillaba todas las noches, con movimientos rituales, 100 cepilladas exactamente, tal como había hecho con Sofía. Mientras cepillaba, cantaba canciones de cuna, las mismas que le había cantado a su hija. Miguel había dejado de estremecerse ante el contacto. Su cuerpo había aprendido a no reaccionar, a convertirse en un maniquí que podía ser movido y vestido sin protestar. Teresa había perfeccionado su sistema, había creado un horario estricto que regulaba cada minuto del día de Miguel. Las rutinas eran idénticas a las que había establecido para Sofía años atrás: levantarse a las 6, preparar el desayuno, limpiar la casa, estudiar de libros viejos que Teresa conservaba, preparar la comida, más limpieza, preparar la cena, bordar o coser hasta las 9 y luego dormir. Los días eran indistinguibles unos de otros, una cinta gris de monotonía que aplastaba cualquier sentido del tiempo. El mundo exterior había dejado de existir para Miguel. Tenía 13 años ahora, pero nunca había tenido un teléfono celular, nunca había visto las redes sociales que sus compañeros de la escuela solían usar. No sabía que México había cambiado presidentes, no sabía sobre las noticias del mundo, no sabía nada más, allá de las 4 paredes que lo aprisionaban. Era como vivir en una burbuja de tiempo suspendido, donde el calendario seguía avanzando, pero la vida se había detenido completamente en aquel día de hace 6 años, cuando Sofía no regresó a casa. Teresa también había cambiado.
Su obsesión había evolucionado hacia algo más elaborado, más perturbador. Ya no se conformaba con vestir a Miguel como niña. Ahora había comenzado a maquillarlo. Había aprendido viendo videos en su viejo teléfono, practicando técnicas que hacían que las facciones de Miguel se vieran más suaves, más femeninas. Rubor en las mejillas, delineador sutil, labios apenas rosados. Miguel se quedaba quieto durante estos rituales, mirando fijamente a un punto en la pared, disociándose mientras las manos de su madre trabajaban en su rostro. «Qué bonita te ves, mi Sofía», decía Teresa, admirando su trabajo. «Cada día te pareces más a como eras antes». Antes. Como si Miguel fuera realmente Sofía que había vuelto. Como si la transformación no fuera una ficción cruel, sino algún tipo de milagro retorcido. Pero el cuerpo de Miguel estaba traicionando la fantasía de Teresa. A los 13 años había comenzado la pubertad. Su voz empezaba a cambiar, volviéndose más grave. Había comenzado a crecer vello facial, apenas perceptible, pero ahí. Teresa lo notó con horror. «¡No!», susurró la primera vez que vio la sombra de bigote en el labio superior de Miguel. «¡No, no, no! Esto no puede estar pasando». Trajo de la farmacia del pueblo una rasuradora y crema de afeitar. Cada 3 días obligaba a Miguel a sentarse mientras ella le afeitaba cuidadosamente la cara, raspando cualquier señal de masculinidad que intentara emerger. Era un procedimiento doloroso. Miguel tenía la piel sensible y Teresa no era cuidadosa, pero el niño había aprendido hacía mucho a no quejarse. Las quejas solo provocaban castigos, y los castigos en la casa de Teresa Méndez habían evolucionado hacia formas cada vez más crueles. Teresa comenzó a investigar sobre bloqueadores de pubertad, sobre hormonas, sobre formas de detener o revertir los cambios que el cuerpo de Miguel estaba experimentando. Pero no tenía dinero para doctores especializados, no tenía acceso a tratamientos médicos. San Miguel de los Remedios no era la Ciudad de México. Aquí la gente apenas podía pagar un doctor general cuando estaba enferma. Los tratamientos que Teresa leía en Internet podrían también haber sido ciencia ficción, así que recurrió a métodos más simples y más dañinos. Comenzó a atar el pecho de Miguel con vendas apretadas, aunque el niño apenas estaba desarrollando nada. No era sobre lo que había, sino sobre lo que podría llegar a haber. Teresa estaba tratando de prevenir un futuro que veía como una amenaza a su ilusión. Las vendas eran tan apretadas que Miguel apenas podía respirar profundamente. Le dolían las costillas constantemente. Tenía que dormir sentado porque acostarse era demasiado incómodo. Desarrolló problemas respiratorios, una tos persistente que Teresa ignoraba o atribuía a que Sofía siempre había sido delicada de los pulmones. La nutrición de Miguel también se había vuelto un problema. Teresa lo alimentaba apenas lo suficiente para mantenerlo vivo, pero no lo suficiente para que creciera saludablemente. En su mente mantenía a Miguel delgado y pequeño, significaba mantenerlo parecido a cómo Sofía había sido. Miguel estaba severamente desnutrido, su cuerpo pequeño para su edad, sus huesos visibles bajo la piel. Tenía el pelo quebradizo, las uñas débiles, la piel pálida. Parecía un niño enfermo, que era exactamente lo que era, aunque su enfermedad no era una que pudiera curarse con medicinas. Una tarde de mayo, mientras Miguel preparaba la comida, sintió un dolor agudo en el abdomen que lo hizo doblarse. Era un dolor que nunca había sentido antes, profundo e íntimo. Se tambaleó hacia el baño y descubrió sangre. Entró en pánico, creyendo que estaba herido internamente, que finalmente su cuerpo se estaba rindiendo. Llamó a Teresa con voz asustada. Ella vino corriendo y cuando vio la sangre, su expresión cambió. No era horror, era satisfacción. «Es tu período, mi amor», dijo Teresa con voz suave, casi amorosa.
Ya eres una señorita. Miguel la miró sin comprender. ¿Qué? No, yo soy un niño, los niños no. Teresa lo abofeteó, pero sin mucha fuerza esta vez. Era casi cariñosa. No digas tonterías, eres una niña y las niñas tienen su periodo. Esto es natural, es normal. Sofía también lo tuvo, pero no era su periodo. Era sangrado rectal, causado por años de desnutrición y problemas gastrointestinales. Miguel estaba sangrando porque su cuerpo estaba fallando, no porque estuviera menstruando. Pero Teresa no quería ver la verdad. La verdad no encajaba en su narrativa. Compró toallas sanitarias en la tienda y le enseñó a Miguel cómo usarlas, aunque no había necesidad real. Le explicó sobre los días difíciles del mes, sobre cómo cuidarse durante ese tiempo. Miguel escuchaba en un estado de aturdimiento, ya incapaz de procesar lo absurdo de la situación. Su mente simplemente se había fragmentado demasiado. Si su madre decía que estaba menstruando, entonces debía ser verdad, ¿no? ¿Quién era él para contradecir la realidad que Teresa había construido? Los vecinos habían dejado de preguntar por Miguel hace mucho tiempo. El consenso general en San Miguel era que el niño probablemente había muerto, que Teresa había perdido a ambos hijos y ahora vivía en una negación delirante. Nadie tocaba su puerta ya. Nadie se acercaba a la casa, que había adquirido una reputación siniestra en el pueblo. Los niños corrían más rápido cuando pasaban frente a ella. Las mujeres se persignaban. Los hombres evitaban hacer contacto visual con las ventanas oscuras. El único contacto regular que Teresa tenía con el mundo exterior era su ida semanal al mercado para comprar comida. Siempre iba sola, dejando a Miguel encerrado con triple llave. Una vez, en un acto de desesperación, Miguel había intentado gritar por la ventana pidiendo ayuda. Pero las ventanas estaban demasiado altas, su voz demasiado débil después de años de desuso, y nadie pasaba lo suficientemente cerca para escucharlo. Además, ¿quién lo creería? Si lograba que alguien lo escuchara, ¿cómo explicaría lo que estaba sucediendo? ¿Cómo pondría en palabras esta pesadilla que había durado tanto tiempo que casi se sentía normal? Una noche, Miguel tuvo un sueño. Soñó que era Sofía, no que estaba pretendiendo ser ella o que lo habían obligado a hacerlo, sino que realmente era ella. En el sueño recordaba ser una niña, recordaba jugar con muñecas, recordaba el día que desapareció, recordaba manos agarrándola en el callejón, una camioneta blanca, gritos que nadie escuchó. Recordaba dolor, terror y luego nada. Despertó llorando, sudando, sin saber quién era. Era Miguel recordando ser Sofía. ¿Era Sofía atrapada en el cuerpo de Miguel? ¿O era algo completamente diferente, una tercera entidad nacida del trauma y la locura? Esta confusión de identidad era el triunfo final de Teresa. Había logrado lo que quería. Miguel había desaparecido tan completamente como Sofía, excepto que su desaparición era más cruel porque su cuerpo seguía ahí, un recordatorio constante de lo que había sido y ya no era. Teresa notó el cambio. Notó cómo Miguel ya no se resistía cuando lo llamaba Sofía, cómo ya no corregía, cómo a veces respondía automáticamente al nombre. Notó cómo el niño había empezado a moverse diferente, a hablar diferente, como si realmente hubiera olvidado cómo ser Miguel. «Lo estás haciendo muy bien, mi amor», le decía Teresa, abrazándolo con una ternura que había estado ausente durante años. «Sabía que lo lograrías, sabía que mi niña regresaría a mí». Y Miguel, o lo que quedaba de él, solo asentía, porque ¿qué más podía hacer? Resistirse había probado ser inútil. Gritar no traía ayuda. El mundo afuera había seguido girando sin él, indiferente a su sufrimiento, así que se rindió. No fue una rendición dramática, sino gradual, como arena deslizándose entre los dedos. Se rindió a la identidad que le habían impuesto,
a la vida que le habían forzado a vivir, a la realidad distorsionada de su madre. Pero en algún lugar muy profundo, tan profundo que ni siquiera él podía alcanzarlo ya, una pequeña chispa de Miguel seguía viva. No era esperanza, la esperanza había muerto hace mucho. Era más como un testigo silencioso, una parte de él que observaba desde lejos su propia destrucción, incapaz de intervenir, pero negándose a desaparecer completamente. Esa chispa esperaba. No sabía qué esperaba, porque no había nada realista que esperar, pero esperaba de todas formas, porque era lo único que podía hacer. El fin llegó en una tarde de agosto, exactamente 9 años después de la desaparición de Sofía. Miguel tenía 16 años, aunque parecía menor por su desnutrición. Teresa tenía 52, aunque parecía 70. Los años de obsesión la habían consumido tanto como habían consumido a su hijo. Su cabello era completamente blanco, su piel arrugada como papel viejo, sus ojos hundidos en cuencas oscuras. Había dejado de cuidarse a sí misma por completo, dedicando toda su energía a mantener la ilusión de que Sofía había regresado. La casa olía a muerte. No literal, nadie había muerto recientemente dentro de esas paredes, pero había un olor a decadencia, a algo que se estaba pudriendo lentamente. La pintura se caía de las paredes, las goteras manchaban el techo, los muebles estaban llenos de polvo. Teresa había gastado todo su dinero. Había vendido todo lo que tenía de valor. Vivían de lo mínimo, comiendo tortillas y frijoles, a veces solo tortillas, cuando el dinero no alcanzaba ni para los frijoles. Miguel había dejado de hablar casi por completo. Podía pasar días sin decir una palabra. Su voz, cuando la usaba, era suave y sin inflexión, como la voz de alguien que había olvidado cómo expresar emociones. Se movía por la casa como un autómata, haciendo las tareas que Teresa le asignaba sin necesidad de que se lo recordaran. Había memorizado cada aspecto de la rutina, cada expectativa, cada regla del mundo retorcido en el que vivía, pero su cuerpo estaba fallando. Los años de abuso, desnutrición y estrés constante habían cobrado su precio. Tenía problemas respiratorios crónicos, dolores articulares, problemas digestivos. Tosía sangre a veces, aunque escondía los pañuelos manchados de Teresa, porque sabía que ella no haría nada al respecto. En el mundo de Teresa, Sofía no podía estar enferma. Sofía era perfecta. Así que Miguel ocultaba sus enfermedades como ocultaba tantas otras cosas. Entonces llegó la noticia que cambiaría todo. Fue doña Remedios quien la trajo, irónicamente. La vieja chismosa apareció en la puerta de Teresa una mañana, sin aliento de haber subido la colina corriendo a pesar de sus 70 años. Teresa abrió la puerta con su usual recelo, pero antes de que pudiera decir nada, doña Remedios soltó las palabras que había estado guardando. «Teresa, la encontraron. Encontraron a tu Sofía». Teresa se quedó paralizada. El mundo se detuvo. ¿Qué? En el barranco, allá por el camino viejo a San Pedro, unos excursionistas de la ciudad encontraron restos de varias muchachas. La policía está allí ahora. Están identificando los cuerpos. Teresa, una de ellas, llevaba la cadena con la medallita de la Virgen que tú le habías dado a Sofía. La reconocí. Yo estaba allí cuando te la vendí en el mercado. ¿Te acuerdas? El mundo de Teresa se desmoronó. Después de 9 años de negación, de fantasía, de locura cuidadosamente construida, la realidad la golpeó como un martillo. Sofía estaba muerta. Había estado muerta todo este tiempo. No había regresado. No podía regresar. Y todo lo que había hecho, todo lo que le había hecho a Miguel... No, susurró Teresa. No, no puede ser. Sofía está aquí. Está en su cuarto. Está...
Pero algo en la cara de doña Remedios, alguna mezcla de lástima y horror, penetró la coraza de negación de Teresa. La vieja mujer sabía, todos habían sabido lo que Teresa había estado haciendo, y nadie había hecho nada para detenerla. Teresa cerró la puerta en la cara de doña Remedios y se desplomó contra ella. Por primera vez en años, realmente vio lo que había hecho. Miró alrededor de la casa, las fotografías de Sofía por todas partes, los vestidos, las muñecas, todas las reliquias de una niña que nunca regresaría, y vio su locura reflejada en cada objeto. Se levantó y caminó hacia el cuarto de Miguel. Abrió la puerta sin tocar. Miguel estaba sentado en la cama, cosiendo un dobladillo en un vestido, como le había enseñado. Levantó la vista cuando ella entró, y en ese momento Teresa realmente lo vio. Vio a un niño, no, ya no era un niño, era un adolescente, que había sido torturado durante años. Vio el cuerpo demacrado, la palidez enfermiza, el cabello opaco, los ojos vacíos. Vio lo que había hecho en nombre del amor, en nombre de la negación, en nombre de una locura que ella había abrazado para no enfrentar su dolor. Miguel, dijo, y fue la primera vez en años que usaba ese nombre. El niño parpadeó, confundido. No había respondido a ese nombre en tanto tiempo que casi lo había olvidado. «¿Te llamas Miguel?», continuó Teresa, su voz quebrándose. «Mi hijo, mi niño, yo». No pudo terminar. Se desplomó al suelo sollozando, 9 años de dolor finalmente saliendo de ella en un torrente. Lloró por Sofía, por Miguel, por sí misma, por todo lo que había destruido en su búsqueda desesperada de negar lo innegable. Miguel se quedó sentado en la cama observándola. No sentía triunfo, no sentía alivio, no sentía nada. Su capacidad de sentir se había erosionado hace mucho tiempo. Solo observaba a su madre desmoronarse, con la misma expresión vacía con la que hacía todo ahora. Teresa se levantó después de un tiempo. Sus ojos estaban rojos, pero había una claridad en ellos que había estado ausente durante años. «Voy a arreglarlo», dijo. Llamaré a alguien. Buscaremos ayuda. Para ti, para mí. Voy a arreglarlo, Miguel. Lo prometo». Salió del cuarto, dejando la puerta abierta por primera vez en años. Miguel escuchó sus pasos alejándose. Escuchó la puerta de entrada cerrarse. Teresa había salido. Miguel se quedó sentado en la cama por un largo rato. Lentamente se levantó y caminó hacia la puerta abierta. Dio un paso hacia el pasillo. Nadie lo detuvo. Dio otro paso y otro. Caminó hacia la puerta principal y puso su mano en el pomo. Podía salir. La puerta estaba sin llave. Teresa se había ido. Podía caminar afuera, hacia el sol, hacia la libertad. Después de 9 años, finalmente podía escapar. Pero Miguel no abrió la puerta. Se quedó parado ahí, su mano en el pomo, incapaz de dar el paso final. Porque, ¿a dónde iría? ¿Quién era ahora? No era Miguel. Ese niño había muerto hace años. No era Sofía. Nunca lo había sido realmente. Era algo intermedio, algo roto, algo que no sabía cómo existir fuera de estas paredes que lo habían aprisionado durante tanto tiempo. La prisión más efectiva no es la que tiene barrotes, es la que construimos en nuestra propia mente. Y Teresa había construido la prisión de Miguel tan bien, había destruido tan completamente su sentido de sí mismo, que incluso con la puerta abierta, él no podía escapar. Se alejó de la puerta y regresó a su cuarto. Se sentó en la cama y retomó su costura, sus manos moviéndose mecánicamente, haciendo las puntadas perfectas que Teresa le había enseñado. Afuera, el sol brillaba sobre San Miguel de los Remedios. Adentro, Miguel existía en su eterna penumbra. Horas después, Teresa regresó con el padre Jacinto y una trabajadora social del DIF que había logrado contactar.
Abrieron la puerta del cuarto de Miguel y lo encontraron exactamente donde lo habían dejado, cosiendo en silencio. «Dios mío», susurró la trabajadora social cuando vio al niño. Había visto casos de abuso antes, muchos, pero esto era diferente. Esto era una destrucción sistemática de un ser humano que había durado años. «Miguel», dijo el padre Jacinto suavemente, «¿puedes venir con nosotros? Vamos a ayudarte». El niño levantó la vista. Sus ojos recorrieron las caras de los adultos. La trabajadora social horrorizada, el padre compasivo, Teresa llorando en el fondo, y luego bajó la mirada de nuevo a su costura. «Me llamo Sofía», dijo con voz plana, y en esas 3 palabras estaba la verdad más horrible de todas. Teresa había ganado. Había perdido a su hija, había destruido a su hijo, se había destruido a sí misma, pero al final había logrado lo que quería. Había borrado a Miguel tan completamente que incluso con la verdad frente a él, incluso con la oportunidad de salvarse, el niño no podía o no quería volver a ser quien había sido. Se llevaron a Miguel ese día, lo llevaron a un hospital en Oaxaca, donde doctores y psicólogos trataron de ayudarlo. Teresa fue arrestada. Enfrentó cargos de abuso infantil y secuestro. La historia se volvió noticia brevemente. Madre trastornada convierte a su hijo en la hija que perdió. Pero pronto fue olvidada, enterrada bajo las miles de otras tragedias que ocurren cada día en un país donde los desaparecidos se cuentan por decenas de miles. El caso de Sofía Méndez fue finalmente cerrado. Sus restos fueron identificados a través de pruebas de ADN y enterrados en el pequeño cementerio de San Miguel. Teresa no pudo asistir al funeral. Estaba en prisión esperando juicio. Miguel, porque ese era su nombre legal, sin importar lo que él dijera, tampoco fue. Todavía estaba en el hospital siendo tratado por desnutrición severa, problemas respiratorios, trauma psicológico profundo. Los psicólogos que trabajaban con él escribieron en sus reportes que era uno de los casos más severos de abuso psicológico que habían visto. El niño había sido tan completamente despersonalizado que no estaba claro si alguna vez podría recuperar su verdadera identidad. Respondía al nombre de Sofía, pero con una desconexión emocional total. Cuando le mostraban fotos de él mismo, de antes del abuso, no mostraba reconocimiento. Cuando le hablaban sobre Miguel, hablaba de ese niño en tercera persona, como si fuera alguien completamente diferente. Miguel se fue, decía cuando le preguntaban sobre su infancia. Se fue con Sofía, yo soy lo que quedó. Y tal vez tenía razón. Tal vez Miguel había desaparecido tan completamente como su hermana, solo que nadie había salido a buscarlo porque su cuerpo seguía ahí, respirando, comiendo, existiendo. Había desaparecido dentro de su propia casa. Había sido asesinado lentamente mientras el mundo miraba hacia otro lado. La historia de Teresa y Miguel se convirtió en leyenda en San Miguel de los Remedios. Los padres la usaban para asustar a sus hijos. Pórtate bien o terminarás como el hijo de doña Teresa. Los adolescentes contaban versiones exageradas en las noches de campamento. Dicen que el espíritu de Sofía realmente poseyó a su hermano, que por eso actuaba como ella. La casa donde vivieron fue abandonada, se convirtió en una ruina, las ventanas rotas como ojos vacíos mirando la calle. Pero la verdadera historia no era sobrenatural. Era mucho más aterradora porque era completamente humana. Era la historia de cómo el dolor puede volverse monstruoso, cómo el amor puede retorcerse hasta convertirse en tortura, cómo la negación puede destruir todo lo que toca. Era la historia de cómo podemos perder nuestra identidad, no en un momento dramático, sino en 1000 pequeñas rendiciones, día tras día, hasta que un día te despiertas y ya no sabes quién eres. Era también la historia de un país donde los desaparecidos son tantos que se volvieron estadísticas
donde el dolor es tan común que la gente desarrolló una capacidad sobrehumana para ignorarlo, para seguir adelante, para sobrevivir. Era la historia de lo que pasa cuando nadie interviene, cuando todos ven, pero nadie actúa, cuando la tragedia de una familia se convierte en el chisme del pueblo, pero nunca en una razón para ayudar. Miguel pasó años en tratamiento. Algunos días parecía mejorar, reconocía su nombre, hablaba sobre recuerdos de su infancia. Otros días retrocedía completamente, insistía en que era Sofía, se negaba a usar ropa de hombre, entraba en pánico cuando intentaban cortarle el pelo. Era como si su mente hubiera creado dos personalidades para sobrevivir. Miguel, el niño que había sido, y Sofía, la identidad que había sido forzado a adoptar. Vivía atrapado entre ambos, sin poder ser completamente ninguno de los dos. Cuando cumplió 18 años, fue legalmente libre de dejar el cuidado del Estado. Los psicólogos recomendaron que continuara en tratamiento, pero no podían obligarlo. Miguel, o Sofía, porque nunca quedó claro qué nombre prefería realmente, desapareció después de eso. Algunos dicen que se fue a la Ciudad de México, que cambió su nombre legalmente, que empezó una nueva vida. Otros dicen que nunca dejó Oaxaca, que vive en algún pueblo pequeño, trabajando en silencio, tratando de ser invisible. La verdad es que nadie sabe, y quizás eso sea apropiado, porque Miguel había aprendido la lección más importante de todos los desaparecidos. A veces, la única forma de sobrevivir es volverse invisible, dejar de existir en los registros oficiales, convertirse en un fantasma que camina entre los vivos. Teresa murió en prisión 3 años después de su arresto. Fue un ataque al corazón, dicen. Pero aquellos que la conocieron en sus últimos días dijeron que fue algo más. Dijeron que simplemente dejó de querer vivir, que cuando finalmente enfrentó lo que había hecho, el peso de esa verdad fue demasiado para soportar. Murió llamando por sus hijos, ambos, pidiendo perdón que nunca recibiría. No hubo funeral. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común, sin ceremonia, sin luto. Tal vez era el destino apropiado para alguien que había causado tanto dolor en nombre del amor. Los huesos de Sofía descansan en el cementerio de San Miguel bajo una cruz simple. En el Día de los Muertos, nadie pone flores en su tumba. La familia se había desintegrado. No quedaba nadie que la recordara con amor, solo su nombre grabado en madera podrida. Sofía Méndez, 2009-2016. Descansa en paz. Pero la paz es un lujo que pocas personas en esta historia encontraron. No Sofía, cuya corta vida terminó en terror en algún callejón oscuro. No Miguel, cuya infancia fue robada y cuya identidad fue destruida. No Teresa, que permitió que su dolor la convirtiera en un monstruo. No las personas de San Miguel que vieron y no hicieron nada, que ahora viven con la culpa de su inacción. Esta es una historia sobre desapariciones, pero no solo sobre las desapariciones físicas que llenan las noticias de México cada día. Es sobre las otras desapariciones, las que no generan alertas Amber ni búsquedas nacionales. La desaparición de la identidad, la desaparición de la cordura, la desaparición de la esperanza. Es sobre cómo puedes perder a alguien incluso cuando su cuerpo sigue ahí, respirando al lado tuyo. Y es una advertencia sobre el precio de mirar hacia otro lado. Una advertencia sobre lo que pasa cuando el dolor individual no se trata y se deja que se pudra hasta convertirse en algo venenoso. Una advertencia sobre la importancia de intervenir, de ayudar, de no permitir que las tragedias se desarrollen en silencio detrás de puertas cerradas. Porque en México, como en tantos otros lugares, los desaparecidos no son solo aquellos cuyos cuerpos no podemos encontrar,
Son también aquellos que desaparecen en plena vista, que se desvanecen mientras el mundo mira pero no ve, que se convierten en fantasmas mientras sus corazones todavía laten. Esta fue la macabra historia de Doña Teresa, quien entrenó a su hijo varón para ser la hija perfecta que enterró. Pero más que eso, es una historia sobre todos nosotros, sobre nuestra responsabilidad de ver, de actuar, de no permitir que la oscuridad se trague a los vulnerables mientras fingimos no darnos cuenta. Es una historia sobre la libertad que Sofía perdió en un callejón oscuro, la libertad que Miguel perdió en su propia casa, la libertad que todos perdemos un poco cada vez que elegimos el silencio sobre la acción. Es un recordatorio de que la verdadera libertad no es solo la ausencia de cadenas físicas, sino la presencia de una sociedad que protege a sus miembros más vulnerables, que no permite que el dolor se convierta en tortura, que interviene antes de que sea demasiado tarde. Y en un país marcado por miles de desapariciones, donde el dolor es tan común que amenaza con volvernos insensibles, esta historia nos recuerda que cada desaparición es una tragedia individual. Cada vida perdida o destruida es un universo que se apaga. Nos recuerda que debemos resistir la tentación de la indiferencia, que debemos seguir viendo el horror incluso cuando es más fácil mirar hacia otro lado, porque al final todos somos responsables. Todos somos los vecinos que escuchan gritos, pero no llaman a la policía. Todos somos los maestros que ven señales de abuso, pero no reportan. Todos somos la sociedad que permite que estas tragedias ocurran una y otra vez, mientras nos decimos a nosotros mismos que no es nuestro problema. Hasta que lo es. Hasta que es nuestro hijo, nuestro hermano, nuestra hija la que desaparece. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué nadie hizo nada? ¿Por qué nadie ayudó? La respuesta es simple y devastadora. Porque cuando tuvimos la oportunidad de ayudar a otros, no lo hicimos. Esta es la verdadera lección de la historia de Doña Teresa y Miguel. No es una historia de horror sobrenatural, es una historia de horror humano, del tipo que ocurre cada día, en casas como cualquier otra, en pueblos como San Miguel de los Remedios, en países como México, donde el dolor se ha vuelto tan ordinario que casi nos olvidamos de reconocerlo como lo que es, una tragedia evitable. Y mientras no aprendamos esta lección, mientras sigamos mirando hacia otro lado, estas historias seguirán repitiéndose, una tras otra, desapariciones que nunca terminarán hasta que decidamos como sociedad que ya es suficiente, que cada vida importa, que cada niño merece protección, que cada grito merece ser escuchado, que la libertad significa no solo la ausencia de cadenas, sino la presencia de cuidado, de vigilancia comunitaria, de responsabilidad colectiva. Esta fue la historia de cómo un niño desapareció en su propia casa mientras un pueblo entero observaba. Que nunca se repita, que nunca permitamos que se repita, porque al final, la verdadera desaparición no es la del cuerpo, sino la de nuestra humanidad, cuando elegimos no ver, no ayudar, no intervenir. Y esa es una desaparición de la que todos somos culpables.